Hola amigos de Catholic Link, estamos aquí otra vez juntos para conversar sobre el tema del discernimiento espiritual, para responder algunas preguntas que no hemos podido hablar la vez pasada. Eh, antes de empezar a responder las preguntas, yo quiero hacer dos cositas. La primera, quiero aclarar más bien que aclarar, precisar una pregunta que uno de ustedes hicieron la vez pasada eh, sobre una disyuntiva entre ir a misa o al aeróbico, si no me equivoco, es así. Lo que pasa es que estuve dando vueltas en esta pregunta porque me parece una cuestión muy importante. La primera parte de mi respuesta, yo he hablado de los mandamientos de la iglesia. Pero esto vale para la misa dominical, para la misa semanal, no. La segunda parte de la pregunta es que la persona tiene que ver qué es lo que mejor le hace bien. Entonces, me pareció importante hacer esta precisión porque si es durante la semana, no existe una obligación del mandamiento, cosa que no sucede con el domingo. Pero existe sí siempre la cuestión de discernir, ¿no? Entonces, ahí entran en juego varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que la persona está necesitando más? Si es una cuestión de salud, es un criterio de discernimiento. Si es porque necesita por alguna razón hacer esos ejercicios, es un criterio de discernimiento. En fin, las dos cosas son un bien, ¿ya? Entonces, el criterio que vale aquí es qué es lo que me ayuda más en mi vida y qué es lo que estoy necesitando, ¿ya? Porque la misa durante la semana es un acto de devoción, no es una obligación. Y siendo un acto de devoción es algo muy personal. Entonces tendrás que ver en tu corazón qué es lo que necesitas más. No queriendo poner las dos cosas en el mismo plano, obviamente no, pero sí me parece importante aclarar para que no se genere un sentimiento de falta con Dios si es que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes no se va a misa. Es algo muy bueno, pero hay que discernir bien según la circunstancia que uno está viviendo. Eh, Esa es la pregunta que me pareció importante aclarar. La otra cosa es que eh, pensando en las preguntas que yo he escuchado de ustedes la vez pasada, leyendo las preguntas de ahora, yo quisiera aclarar una cosa. El discernimiento no es digamos, no es una receta, ¿ya? Como yo tengo que hacer una torta y si utilizo los ingredientes perfectos, justos, en la medida correcta, la torta va a salir estupenda. No es así, es una cosa mucho más compleja, ¿ya? Porque entran en juego muchísimas cosas. Entonces, el discernimiento es fruto de un ejercicio de confianza en Dios, de oración, de estar atento a las señales de Dios. Entonces, más allá que al final de la charla les he dado como un criterio, un método, ¿no? Muy práctico que puede iluminar. El método no te da toda la respuesta, ¿ya? Entonces, me parece muy importante eso. A lo largo de algunas de las respuestas voy a volver sobre este punto, pero sí me parece importante que no pongamos todas las expectativas en un método, que no pensemos que es automático, a veces toma tiempo, vamos a hablar un poco del tiempo que la vez pasada no hemos hablado, y que exige de verdad algunas actitudes interiores de las que hemos hablado antes y que ahora en algunas de las respuestas yo les voy a comentar, ¿ya? Entonces, no es una receta, no vayamos con todo el entusiasmo pensando que si yo hago mis pros y contras voy a tener todas las respuestas.
No es así, no es así porque la vida es muy compleja, el ser humano es muy complejo y vivimos en una red de relaciones complejas, ¿no? Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Dicho eso, obviamente, ¿no? No invalida que sí hay que discernir y hay que hacer el esfuerzo por sí, saber lo que es lo que Dios quiere para uno, porque Él sí lo quiere, quiere cosas para nosotros, ¿no? Pero el marco general es nuestra felicidad y hay que hacer el discernimiento en un ambiente de mucha confianza en Dios, de libertad, de intimidad con Él y con un presupuesto muy importante. El presupuesto es que Dios quiere nuestro bien, nuestra felicidad y que no necesariamente nuestra voluntad está en oposición. A veces pensamos que siempre nuestra voluntad está en oposición con la voluntad de Dios. No siempre es así. Y que cumplir la voluntad de Dios es necesariamente ir en contra de la nuestra. No necesariamente es así, ¿ya? Muy bien, vamos a la primera pregunta. Estoy leyendo aquí. ¿Qué es exactamente la desolación? ¿Surge de repente o es algo con lo que venimos luchando y no podemos superar? A ver, en la charla hemos hablado de la desolación y les he presentado la cuarta regla de San Ignacio y hemos podido leer lo que él dice. Si se fijan bien, vemos que Ignacio no ha definido qué cosa es la desolación. Él lo que ha hecho es, él describió, ¿no?, los estados de ánimo de una persona en desolación. Por eso ha hablado de perturbación, oscuridad, tristeza, inclinación a cosas bajas, etc. La desolación, si queríamos dar alguna idea, algún tipo de definición, la desolación es una emoción, es decir, un movimiento en el alma, ¿no?, en el corazón, hecho de sentimientos, pensamientos, emociones, afectos. Y este movimiento, ¿no?, de la desolación es opuesto a otro movimiento, que es la consolación. La desolación tiene un carácter esencialmente negativo, entonces la desolación es un movimiento del alma que hace que la persona tenga una experiencia de carácter afectivo que imprime tristeza y quita un poco las energías de hacer las cosas, de vivir, etc. Eso sucede en cuestiones naturales, ¿no? Una depresión, muchas veces un cansancio, una enfermedad física. La persona puede tener un tipo de desolación en este sentido que no tiene nada que ver con la desolación espiritual. En el caso de la regla, en el discernimiento de los espíritus para saber qué espíritu me está llevando para lejos de Dios o cerca de Dios, él está hablando justamente en el caso de la regla de desolación espiritual. Por eso es que Ignacio en la regla va a añadir que este estado de ánimo, de tristeza, perturbación, etcétera, etcétera, conduce a tentaciones contra la fe, la esperanza, la caridad. Es decir, la desolación afecta la relación directa con Dios, como hemos hablado. La desolación puede llevar a la tentación, que puede llevar al pecado, pero en sí misma, la desolación, por más que sea una experiencia negativa, no es pecado, ¿no? Y me parece importante recordar. En la segunda parte de la pregunta, se pregunta si se surge de repente. En general, la desolación espiritual tiene un proceso que a su vez empieza con un detonante, que también puede ser de carácter natural. Recordemos la historia del padre de familia que tuvo una mala actitud con su hijo y estuvo mal durante el día y eso afectó un poco sus decisiones en su vida espiritual. Si él no hubiera cortado la cosa por la raíz, la desolación podría haber sido más intensa, se profundizado y también durado más en el tiempo. Entonces, por lo general, no surge de repente, aunque no se excluye una experiencia muy particular en la que Dios permite, por una cuestión de prueba u otra razón, que la desolación venga en un modo más extraordinario. Recordemos a Santa Teresa de Calcuta, que vivió desolación casi todo el tiempo de su vida, en vistas de su vocación muy particular. Ella funda una congregación para servir
Entre los más desesperados que vivían en oscuridad, su desolación la ayudaba a comprender la experiencia de las personas a quienes ella servía. Pero es una cuestión muy particular. En general, no es en sí mismo un estado permanente de la persona, no surge de repente, hay un proceso, es bueno identificar dónde empieza la desolación, ¿ya? Y tú preguntas también, la pregunta que se me hace, si es algo con la cual uno lucha y no puede superar. Aquí me parece importante tener las ideas claras, ¿no? ¿Qué es este algo? ¿Es un pecado? Un determinado pecado es algo con lo cual uno puede luchar toda la vida uno puede luchar contra la ira, que es el pecado capital que tiene, pero esa lucha no necesariamente tiene que llevar a la desolación, es más, al contrario, es una lucha buena, me mantiene en tensión de santidad, en combate, ¿no? Me ayuda a vivir la caridad, pertenece al combate espiritual, que no tiene que llevarme a la desolación de manera necesaria. ¿Es un defecto del carácter este algo con lo cual tengo que luchar? Bueno, hay distintos tipos de carácter y todos los caracteres tienen aspectos positivos y negativos, ¿no? Hay cosas que pueden ser manejadas, mejoradas, pero uno es como es y hay que aceptar. Por ejemplo, una persona de carácter más sentimental suele ser muy sensible y se afecta por cualquier otra cosa y es muy inclinada al rencor, al resentimiento. La sensibilidad de esta persona no va a cambiar, las cosas continuarán afectando a esta persona, pero ella siempre puede hacer el esfuerzo por no dejarse dominar por el sentimiento, pero es como es. Entonces, no hay que luchar contra algunos aspectos del propio carácter, ¿no? Entonces, algo puede ser eso, o algún tipo de limitación física o psicológica. Mm, Sería importante qué cosa estás pensando por este algo, ¿no? Entonces, nada de eso, ni nuestro pecado capital, ni un defecto de carácter, ni una limitación de cualquier tipo, se identifica con una desolación, ¿no? La desolación afecta la relación directa con Dios, ¿no? Eh, y obviamente puede tener consecuencias en la vida de caridad, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Eh, la segunda pregunta es, se pide un consejo para fortalecer el carácter y la voluntad para que opiniones externas de terceros no lleven a una confusión o a una desolación. A ver, creo que la pregunta se refiere específicamente a que uno tenga a tener confianza en uno mismo. A ver, eh, en el caso que se está planteando, yo creo que hay un criterio muy general, ¿no? Creo yo que un primer paso es ser muy honesto consigo mismo y preguntar, ¿soy una persona influenciable? ¿Sí o no? ¿Ese es un aspecto de mi carácter? ¿Sí o no? Creo que eso es importante, ¿no? Poder decir a uno mismo, sí, yo suelo dejarme influenciar. Eh, ok, y uno ya sabe, eso es un camino, ya es un primer paso. Y eso creo que es importante. Pero también es importante porque a veces nosotros generalizamos incluso nuestras propias tendencias, ¿no? Nosotros no nos dejamos de influenciar por todas las personas, nos dejamos de influenciar por quienes son importantes para nosotros, ¿no? Hay opiniones que sencillamente no nos interesan porque esas personas que están emitiendo esas opiniones no tienen mucha importancia en mi vida. Nos dejamos de influenciar por algunas personas de la familia, por algunos amigos o de repente por alguna persona que no necesariamente tiene una relación muy cercana a mí, pero que admiro, ¿no? Entonces su palabra es más o menos palabra de Dios. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que en este caso se trata de una cuestión de seguridad personal, ¿no? Y yo creo que esa es una cuestión que uno va poco a poco adquiriendo, ¿no? Eh, y eso no creo que sea fácil decirlo en una respuesta porque las inseguridades personales pueden tener muchas causas y muchas manifestaciones. Entonces es importante, en este caso, si una persona se siente muy insegura, la inseguridad siempre va a existir. Nadie es totalmente seguro de sí mismo. Quien se cree muy seguro de sí mismo se está engañando.
Siempre vamos a tener inseguridades, pero si esta inseguridad llega a ser ser un obstáculo, tal cual como vas poniendo aquí, que la persona se confunde mucho, sería la cuestión de repente buscar alguna ayuda, que podría ser simplemente con 2 o 3 sesiones con una persona que pueda dar algunos tips, pero todo depende del caso de uno. Dicho eso, creo que hay otra verdad que tenemos que llevar en consideración, ¿no? Necesitamos de los demás y también de sus consejos, obviamente no de todo el mundo, ¿no? Porque eso sí nos lleva a la confusión. Pero si yo tengo una situación en mi vida que no tengo claro, si no veo bien, no sé qué hacer, recurrir al consejo de 1 o 2 personas de confianza es recomendable, es muy recomendable, pero muchas veces sucede que por inseguridad yo hablo con todo el mundo que se me ocurre y no, porque ahí sí eso genera confusión. La discreción es fundamental, por ello es importante saber con quiénes me aconsejo, porque no todas las personas son prudentes, no todas las personas son sensatas, no todas las personas tienen experiencia, debo elegir en quién confiar para poder hablar. ¿Cómo diferenciar la diferencia entre la voluntad de Dios y lo que yo quiero imaginar que sea una señal de Dios? Es una pregunta importante, fundamental, ¿no? Diferenciar eso es importante. Además de eso se trata el discernimiento espiritual, ¿no? Hay algunos presupuestos importantes. Uno, yo les dije ahora, ¿no? Hay que tener confianza en el Señor y hay que tener una imagen correcta de Dios. A veces yo creo que eso es importante, no tenemos una imagen muy correcta de Dios. A veces Dios para nosotros es aquel que solo nos va a pedir las cosas que yo no quiero, o va a pedir las cosas más difíciles, o al contrario, Dios hace todo lo que yo quiero. En fin, hay que tener una imagen correcta de Dios. ¿Cómo adquiero una imagen correcta de Dios? Obviamente, yo creo que contacto con las escrituras, en la oración, la dirección espiritual, alguna literatura espiritual que nos ayude, por ejemplo, a encontrar con ese Dios, sí, con este Dios bueno, amoroso, que nos quiere tanto, ¿no? Entonces, creo que ese es un ambiente, digamos, una actitud fundamental importante. Otra cosa es que yo creo que, como también presupuesto, yo tengo que ser muy sincero conmigo mismo, tengo de ser honesto, o sea, ¿quiero o no quiero cumplir con la voluntad de Dios? ¿Es un deseo de mi corazón o es una fórmula vacía, ¿no? Quiero ver la voluntad, porque a veces cuando nos hacemos así, nos ponemos así sinceros con nosotros mismos y nos hacemos esta pregunta, nos damos cuenta que hemos sido un poco hipócritas, ¿no? Eso pasa, no nos escandalicemos. Pero también es verdad que cuando yo me doy cuenta de eso, también puedo sentir pena y querer hacer las cosas distintas, así. Creo una cosa que hay que hacer es pedir a Dios el don, ¿no? El don de mostrar su voluntad, que Él mueva mi corazón para que yo pueda acogerlo. Y yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de Jesús en la cruz es muy significativo, ¿no? Él no estaba tan entusiasmado para ir a morir en la cruz, pero su voluntad humana se adhiere a la voluntad de su Padre. Su voluntad era en total sintonía a la de su Padre. Es por eso que él acepta la cruz, ¿no? Eh, y confiar justamente en nuestra capacidad de escuchar a Dios y cumplir su plan, ¿no? A veces somos un poco negativos con nosotros mismos y sí, yo creo que tenemos que ser capaces de creer en mi voluntad y también en mi sinceridad, ¿no? Yo quiero escuchar a Dios. Creo que también tenemos que tener, es parte de la honestidad con uno mismo. Pero un criterio de discernimiento que me parece importante es el tiempo. ¿Ya? Nuestra voluntad es cambiante. Dios es fiel, ¿no? Nosotros podemos tener un proyecto hoy y mañana no dura. Cuando la cosa viene de Dios, ¿ya? Permanece. Cuando no viene de Dios, es muy fácil que cambie, que yo cambie de idea,
que lo que me parecía hoy una revelación divina, poco a poco se desvanece y ya no lo es, ¿no? En el discernimiento vocacional, por ejemplo, ese es un criterio importante. Dios, cuando yo siento en el corazón una intuición, un deseo, yo lo tengo que poner a prueba en mi oración, ver si persiste, si a pesar de los obstáculos todavía sigue. Obviamente pedir la orientación de un director espiritual y dejar que el tiempo diga, ¿no? Me parece importante. Si a eso que estoy pensando que es un proyecto para mí hay obstáculos, si viene de Dios, esos obstáculos se van a deshacer en el medio del camino. Dios se va a encargar. Hay que confiar en Dios, hay que pedir a Dios. Yo creo que es muy importante eso de tener esta actitud de confianza en Él. Entonces, el tiempo es una cosa muy importante que nos deja ver si es que la cosa viene de Él o no viene de Él. Creo que es un elemento importante. Eh, sí, esto. La cuarta pregunta pide sugerencia de literatura para jóvenes sobre este tema. Yo debo ser muy sincera que no conozco mucha literatura para jóvenes, ya, mi literatura es más de estudios académicos o de lecturas espirituales. Sin embargo, creo que el libro que yo les recomendé del padre Timothy Gallagher es un libro que ayuda a jóvenes adultos, no tanto adolescentes. Pero el padre Amedeo Cencini tiene algunas cosas, pero él se concentra en el tema vocacional. Hay dos títulos que les puedo recomendar si es que interesa para el tema del discernimiento vocacional. Uno, lo voy a leer, La historia personal, cuna del misterio, indicaciones para el discernimiento vocacional. Y el otro es Mira el cielo y cuenta las estrellas. No, son tres. Mira el cielo y cuenta las estrellas, el sueño de la animación vocacional hoy. Y el tercero, me fío, luego decido, educar en la confianza para la elección vocacional. Pero los libros son más indicados a, digamos, al animador de grupos, al animador parroquial o al formador, promotor vocacional. No sé, yo creo que eso es lo que puedo decir. La última pregunta es una pregunta muy personal. Mi novio es agnóstico, eso hace que tengamos valores diferentes. Yo siento que lo amo, pero tengo miedo a estar equivocada en que en un futuro esta diferencia de fe afecte mi vida espiritual. Él siempre me dice que respetará mi fe. Yo quiero discernir si esta relación me acerca o me aleja de Dios y cómo puedo decidir el camino a seguir. A ver, eh, de nuevo, aquí entra en juego tantísimas cosas y como dije al inicio, no hay receta. Eh, está tu situación personal, está la situación personal de él, el momento que ustedes dos viven, los valores, más allá de valores de fe, los valores humanos que tienen cada uno, él. Y yo creo que como un criterio general, en sí mismo, una relación con una persona que no tiene fe y otra que tiene fe o de credos distintos no tendría por qué llevar uno a perder la fe, ¿ya? O a cambiar de fe. No tendría por qué ser así. Es más, ya la Sagrada Escritura de San Pablo, en la Carta de los Corintios, no me acuerdo exactamente el capítulo, pero en la Carta de los Corintios, San Pablo ya habla de esta situación, ¿no? Ya hablan de parejas que ya están casadas y el criterio es que la parte creyente santifica a la no creyente, ¿no? Entonces, sí me parece importante tener como idea general que no necesariamente va a ser una relación que te va a alejar de Dios, ¿no? Ahí yo creo que puedo sugerir, o sea, el criterio del tiempo que ya les he hablado, eh, a ver cómo se desarrolla esta relación. Quizás
se necesita un poco más de tiempo que cuando hay valores de fe que son muy similares o la misma fe quizás se necesite. Y creo que hay que estar atento a las señales de Dios, ¿no? La realidad nos dice muchas cosas, ¿no? Si en la relación tú vas viendo que pasó un año y medio, 2 años, y tú no sientes que Él te presiona, no sientes que Él se burla de tu fe, que no trata de llevarte a otras cosas, que te respeta, en fin, o sea, son señales en la realidad, lo puedes ver, ¿no? Al contrario, si va pasando el tiempo después del encantamiento, tú empiezas a ver que sí, o sea, trata de burlarte. No que tenga dudas y que pregunte, puede ser que pregunte, que no entienda, hasta que te enfrenten con algunas cosas. Este no es el punto. El punto es cuando tú percibas que hay algo realmente que quiere alejarte. Uno percibe. Vas viendo esas señales de la realidad, ¿no? Entonces, y con eso uno va discerniendo, ¿no? Creo que aquí el tiempo es muy importante, ¿no? Y puede ser que Dios quiera realmente esta relación, puede ser que Dios quiera, no sabemos cuál es el plan de Dios para esta persona. Y si Dios quiere que tú seas un instrumento con tu testimonio, con tu amor, también con tu palabra, si Él pregunta, obviamente, para Él. Quién sabe tú estás en este camino para Él. Uno no sabe, aunque sea solo con la oración, ¿no? Por Él. Eso es una cosa que uno va discerniendo. No sabemos. La cosa muy importante es que si Él te ha prometido que te va a respetar y si tú vas viendo que pasando el tiempo la promesa se está cumpliendo, no tendría por qué alejarte, ¿no? Eh, y tú, en tu vida espiritual, en tu vida de fe, siempre vas cultivando cada vez más tu relación con Dios. Te estoy dando un criterio muy general. Creo que es importante saber eso, que son criterios generales. Y el discernimiento es un arte muy práctico. Es arte de la vida vivida, de la relación con Dios, de la relación con los demás. Entonces, son criterios generales. Espero que les haya ayudado. Espero que nos encontremos en breve. Les deseo un buen fin de semana y que esta, esta charla, las lecturas que les he recomendado, las respuestas que les he dado ahora, sirva para ustedes en alguna cosa. Hasta luego, que les vaya muy bien en todo. Chao, chao.